Libertad y prosperidad. Queridos suscriptores de Liberdiálogos, bienvenidos todos a esta nueva edición, esta tercera edición de nuestros diálogos de libertad. Hoy vamos a hablar un poco de energía. Y para hablar de temas en torno a la energía, cuento con un invitado también muy especial. Les hablo de Manuel Fernández Ordóñez. Él es doctor en física. Estudió ciencias físicas en Santiago de Compostela, donde hizo una especialidad en física de partículas y donde también escribió y leyó su tesis doctoral. Se doctoró en Santiago de Compostela en un campo muy interesante, como es el de la investigación en iones pesados. Su tesis doctoral la realiza en el campo de la dinámica nuclear relativista, ¿no? Su trabajo de campo tuvo que salir fuera de España a realizarlo. Se vino aquí a Alemania, a Darmstadt, al Instituto Helmholtz de investigación de iones pesados. Y desde entonces, bueno, pues lleva toda su vida trabajando en investigación y sobre temas energéticos, medioambientales, tecnológicos. Trabajó para el CIEMAT. Allí desarrolló estudios sobre ciclos avanzados de combustible, reacciones subcríticas, ese tipo de cosas raras que hacen los físicos. Y ahora mismo, bueno, pues vive en Madrid con su familia y es analista y sobre todo y fundamentalmente un magnífico divulgador. Manuel, muy buenas, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis. Como diría tu amigo Carlos, a pesar del gobierno. Sí, a pesar del gobierno y a pesar de todas las vicisitudes, aquí estamos intentando aguantar. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estáis por ahí por Madrid? Bien, muy bien. O sea, la verdad es que no nos podemos quejar, ¿no? Con la que está cayendo está como para quejarse. Así que, no, la verdad es que bien, la verdad, la familia toda bien, no, nos ha respetado la pandemia, afortunadamente, ¿no? Y bueno, pues nada, oye, trabajando como podemos y esperando que esto pase, ¿no? Como todo el mundo. Sí, no, aquí todos, aquí en plan el Internet y el YouTube y las reuniones por Zoom y bueno, nos estamos convirtiendo todos en expertos en la comunicación cibernética, que se dice, Si hace un año nos dicen que íbamos a estar un año casi sin pisar la oficina, ¿verdad? ¿Verdad? No nos lo hubiéramos creído, no, efectivamente. no, para nada, claro. Efectivamente. Bueno, pero por lo que veo, tú tienes luz, yo tengo luz, o sea que Claro, el suministro hombre, energético de por alguna supuesto. manera parece garantizado, ¿no? Es Y lo que tiene precisamente, tener centrales nucleares, que tenemos luz de noche, claro. efectivamente, que no hace sol, pero tenemos luz. Y sobre ese tema queríamos hablar esta tarde. Resulta que el otro día, leyendo las noticias aquí en los periódicos alemanes, me entero, porque yo no lo sabía. O sea, me vas a hablar de Greenpeace, ya te Sí, veo venir. te voy a hablar de Greenpeace, efectivamente, porque yo no Claro. lo sabía. Y resulta que Greenpeace tiene una empresa energética, venden energía, Mm. y están vendiendo un producto, que no recuerdo ahora muy bien el nombre, pero que se llama algo así como energía super mega guay plus vegana. Y a mí me dejó lo de vegano totalmente descolocado. ¿Qué sabes de esto, Manuel? Pues esto, yo, yo creo que primero que tienen un tío de marketing que es un crack, para empezar, en Greenpeace Energy. Y segundo, que esto yo creo que fue un sujétame el cubata a las 3 de la mañana, porque tiene pinta de eso, desde luego, ¿no? Sí, efectivamente tienen una comercializadora de energía que se llama Greenpeace Energy, ¿vale? Y comercializan un producto que es la mezcla de varias cosas, en su mayor porcentaje gas natural, Justo, ¿vale? claro. Bueno, en un 90% es gas natural, un 90% desde el mes pasado, porque hasta el mes pasado era en un 99% gas natural, ¿no? Ahora lo contamos un poquito. Claro, el mayor suministrador de gas natural de Alemania, ¿quién es? Luis, tú que vives ahí. Claro, Rusia, el amigo Putin. Rusia, pues claro, o sea, ¿qué hace Greenpeace? Está vendiendo gas ruso, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hacen en realidad? O sea, ¿cuál es el producto este? Pues ellos tienen cierta producción renovable, ¿vale?
Y entonces digamos que en periodos de exceso de producción utilizan esa electricidad que no se utilizaría para nada, ¿no? Pues la utilizan para hacer electrolisis del agua, ¿no? Que es a partir del agua sacar hidrógeno, ¿vale? Este es un proceso que se conoce desde hace más de 200 años, ¿no? Y es un proceso para obtener hidrógeno. Y es un proceso que es muy demandante en electricidad, ¿vale? Entonces ellos obtienen hidrógeno por electrolisis y ese hidrógeno lo mezclan con gas natural, proveniente en su mayor parte de Rusia, y te lo venden en tu casa pues para tu calefacción o para lo que se usa el gas natural, ¿no? Entonces a este producto lo llaman ProWind Gas. ¿Por qué? Porque el 1% de mezcla de hidrógeno que lleva ese gas lo producen a partir de la electrolisis con energía eólica. Claro, y por eso lo llaman ProWind Gas. Claro. ¿Vale? Entonces, a partir de enero, a partir del mes pasado, como digo, han empezado también a mezclar ese gas con biogás, que no deja de ser gas, que procede de la digestión anaeróbica de la remolacha, en este caso, ¿no? A ver, el biogás se puede producir por digestión anaeróbica, o sea, por la descomposición por bacterias en ausencia de oxígeno, de casi todo, ¿no? Sí. Restos de comida, restos de basura, restos de plantas, y produce metano en cantidades, un 50-70% de metano y el resto CO2 y otros gases, ¿no? Entonces, si uno lo hace, lo puede hacer a partir de remolacha, el Greenpeace lo hace a partir de remolacha, y como la remolacha es un vegetal, pues a eso lo llaman ProWind Gas Vegan Plus. Magnífico. Magnífico. O sea, a mí me parece, el de marketing me parece un genio. Un crack. Y entre nosotros, un crack. Un crack. Entonces, conclusión. 90% gas ruso, 10% gas de remolacha, 1% hidrógeno que viene de la electrolisis a partir de energía eólica. ProWind Gas Vegan Plus. Le falta ProWind Gas Putin Vegan Plus, en realidad, al nombre, pero bueno. Bueno, de todas maneras, lo que sí está claro, Manuel, es que la idea de intentar aprovechar esos picos de producción de energía eólica que no se pueden servir a la red para la fabricación mediante electrólisis, como bien describes, de hidrógeno que se puede utilizar en otras aplicaciones energéticas, no es una mala idea. Lamentablemente la proporción sigue siendo muy, muy pequeña. ¿Esto tiene perspectiva de que pueda ir aumentando esa proporción y puedan ir disminuyendo las importaciones de gas ruso o cómo lo ves tú? Sí, a ver, claro, es una idea buenísima, ¿no? Utilizar, de hecho, una de las características de las energías renovables es la sobrecapacidad que necesitamos. Perdona, me he atragantado. La sobrecapacidad que necesitamos para mantener un sistema eléctrico, ¿no? Entonces, claro, esa sobrecapacidad en momentos valle de demanda, ¿vale? Pues claro, uno la puede utilizar para muchas cosas, ¿no? Entre ellas, generar hidrógeno a partir de electrolisis. Eso es lo que ahora se llama, o están empezando a llamar hidrógeno verde, ¿no? Sí. Porque hay que ponerle adjetivos a todo. Porque el hidrógeno es hidrógeno, es decir, a la tabla periódica le da igual de dónde venga el hidrógeno, ¿no? Pero claro, si no le ponemos el apellido verde, no podemos ser sectarios y subvencionar unas cosas sí y otras no. Claro, que es en realidad de lo que va esto, ¿no? Pero volviendo al Greenpeace, claro, es absolutamente llamativo porque ellos en su página web explican el concepto. Ellos no, quiero decir, en ningún momento han tratado de ocultar lo que hacen, estaba perfectamente escrito en su página web. Lo que llama poderosamente la atención son los motivos, ¿no? Porque ellos dicen, mira, nosotros estamos en contra de los combustibles fósiles. Entonces, vamos a vender combustibles fósiles, ¿vale? Para tratar de captar a aquellos clientes que ya usan combustibles fósiles, les vamos a cobrar un sobreprecio a lo que están pagando actualmente y con ese sobreprecio vamos a hacer inversiones para acelerar la implantación de energías renovables. Esa es la idea, ¿no? Okay. Pero automáticamente dicen, claro, pero es que esto en realidad, estas evoluciones tecnológicas van más lentas de lo que pensamos y claro, no estamos siendo capaces de aumentar esa producción de gas. Es decir, traducimos,
Estamos en contra de la droga y como estamos en contra de la droga, vamos a vender droga, la vamos a cobrar más cara a los drogadictos. Con ese sobrecoste vamos a intentar hacer unos centros de rehabilitación para drogadictos, pero claro, es que como son carísimos, pues que no los podemos hacer. Entonces seguimos vendiendo droga mientras tanto. Qué bueno Es lo que de es la droga. absolutamente kafkiano Qué el bueno asunto. qué bueno lo de la droga. Increíble. No, no, es realmente, parece realmente como lo describes, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención porque es curioso, ¿no? Aquí las asociaciones de consumidores suelen estar siempre ojo a visor a este tipo de cosas. Bueno, pues no para decir, no, no, no compren ustedes energía a Greenpeace Energy, no se trata de eso, sino cuando compran ustedes energía a Greenpeace Energy están comprando esto, esto y esto y esto, ¿no? Que es como se deben hacer estas cosas. Y digo que me llama la atención porque precisamente uno de los artículos que leí es una asociación de consumidores de Bayern, de Baviera, que precisamente lo que les molesta es lo del uso del gas de la remolacha, ¿no? Del metano obtenido por fermentación de remolacha. ¿Por qué? Porque lo que ellos se plantean es de dónde viene esa remolacha. Es decir, ahora mismo que estamos utilizando la remolacha, el producto de desecho de las cosechas de remolacha, lo que no se utiliza, lo que sí se utiliza, estamos retirando remolacha del mercado. Porque, ojo, aquí en Alemania se consume remolacha, ¿eh? O sea, no es como en España. En España la remolacha es un producto del que obtenemos azúcar y tal, pero no, aquí la remolacha se consume. Aquí tú vas al supermercado y compras remolacha y te la comes. Yo de estas cosas que he tenido que aprender yo cuando me vine a Alemania, ¿no? Que, ay, pero si aquí comen remolacha y en España no, no hay tanta costumbre, ¿no? O no la había, que a lo mejor ahora con lo de los cambios nutricionales, pues resulta que sí, que en España también se come la remolacha, ¿no? El caso es que era lo que ellos se planteaban, ¿no? Dice, ¿qué cantidad de remolacha vamos a necesitar dentro de 5 o de 10 años para que este producto sea realmente vegano, sea realmente mayoritariamente un producto de gas metano producido con biomasa? Y entonces, claro, estos se enlazaban con toda la polémica que surgió en torno a la biomasa desde hace ya Claro. muchos años, pues los aceites vegetales, la soja, etcétera, etcétera, poniendo el tema como un poco precario. Yo personalmente eh, considero absolutamente no ecológico el uso de biocombustibles. ¿Por qué? Porque el uso de biocombustibles afecta doblemente al sistema ecosocial. Por un lado, a la parte ecológica del sistema, es decir, para implantar biocombustibles necesito utilizar suelo, necesito ocupar suelo, que en algunos casos lo estamos haciendo a costa de, por ejemplo, selva, como ha ocurrido Claro. en islas del sureste asiático. Y por otro lado, estamos también poniendo en competencia una producción alimentaria que deja de ser utilizada para la alimentación de las personas y pasa a ser utilizada para la obtención de energía, ¿no? Concretamente la soja, que es una cosa muy, muy simpática, ¿no? ¿Cómo lo Es ves que tú? este tipo de iniciativas tienen sentido, digamos, cuando uno calcula la eficiencia a través de todo el ciclo de vida del proceso, ¿no? Claro, Este tipo de cosas tiene sentido cuando uno lo que hace es utilizar remolacha o desechos o lo que sea para producir biogás, desechos que son locales. Por ejemplo, si el que pone la planta de biogás es el que cosecha la remolacha. Pero claro, si para producir biogás de remolacha tengo que traerme la remolacha de no sé cuántos kilómetros que vienen en un camión que quema diésel, luego la remolacha la tengo que lavar con unas máquinas que consumen combustibles fósiles, la tengo que cortar con unas máquinas que consumen combustibles fósiles. Al final, cuando uno tiene que calcular el balance entero de emisiones, cuando la materia prima es local, pues el balance será positivo. Pero claro, cuando uno llega a los niveles de sandez de la biomasa en Europa, que mm, para producir biomasa que produce tanto CO2 como el carbón, uno va a la literatura y cuando calcula el balance entero estamos por encima de 800 gramos de CO2 por kilovatio hora con la biomasa. sí, ¿Por qué? Porque para comer biomasa no quemamos trocitos de palos
que tenemos al lado de la fábrica, sino que vamos a Centroamérica y a Sudamérica a traernos troncos de árboles que vienen en barco para luego quemarlos en Europa. Y encima los subvencionamos. Encima los subvencionamos. Sí. Entonces, claro, uno pierde la perspectiva, ¿no? De realmente qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? Porque, claro, el discurso del buenismo ha calado tan hondo en la sociedad que estamos confundiendo los fines con los medios. Sí, sin Estamos ninguna... confundiendo totalmente los fines con los medios, porque los fines de una transición energética en la que nos estamos inmersos ahora mismo, el fin es hacer una transición hacia unas tecnologías que sean neutras en carbono. Pero es que el fin de Europa ahora mismo no parece ese. El fin parece instalar renovables, sean cuales sean, cuesten lo que cuesten y contaminen lo que contaminen. Entonces, eso no es un objetivo racional, es un objetivo que responde a ciertas agendas políticas, es un objetivo que cuadra perfectamente con la evolución del relato, pero no es un objetivo que cuadre con, con las pretensiones que deberíamos tener los ciudadanos de Europa. Y digo los de Europa porque somos los ricos del mundo. Digo Europa como diría OCDE, que al final viene a ser lo mismo, ¿no? Pero es decir, nuestros objetivos deben ser marcar el camino de una transición energética que sea permisible para luego el resto de países que la puedan adoptar. Porque, por ejemplo, la última subasta de renovables en España arrojó unos precios pues, muy competitivos de la solar y de la eólica. Precios muy competitivos. Las renovables son ya muy baratas en Europa, ¿vale? Pero hace 8 años, hace 10 años, ¿a dónde íbamos a cualquier otro país del mundo a hacerles pagar a 400 euros el megavatio hora solar o a 350 euros el megavatio hora termosolar? ¿Tú te imaginas ir a Ruanda, ir a Somalia y decirles, ustedes van a pagar ahora por la energía solar 400 euros el megavatio hora? Y te dirán que son 400 euros, perdona. O sea, es que, una locura. Es una claro, es que es locura, una Manuel. locura. Es una locura. Es una locura. Vamos a ver, hoy en Twitter, luego les dejo aquí abajo, debajo del vídeo van a encontrar pues la página web del doctor Fernández Ordóñez y su cuenta de Twitter. Hoy en Twitter, dos cosas. Planteabas en tu encuesta, preguntabas que cuánto habían aumentado las emisiones de dióxido de carbono desde 1992. Y por lo que he podido ver, había muchísima gente, no a la mayoría, gracias a Dios, que creían que había disminuido y otros que no había cambiado en absoluto. Y menos mal que al final un 35% de los votantes de tu encuesta acertaron y dijeron, no, es que las emisiones han subido un 62%. Ojo, es que Pero se dice pronto. eso quiere decir que el 65 fallaron. Claro, 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 claro. Efectivamente. Y por otro lado, veíamos también hoy en Twitter, bueno, veíamos en las noticias internacionales la denuncia que lanzaba hoy mediante comunicado de prensa la Asociación Alemana de Fabricantes del Silicio y de Alta Tecnología. Se van todos, porque no pueden pagar el recibo de la luz. Y como no pueden pagar el recibo de la luz, pues nada, hacen las maletas, cogen los bártulos y se van a fabricar chips de silicio a Asia, que es donde pueden pagar la energía. Creo que esa no era la meta, no era el objetivo que nos proponíamos, desindustrializar Europa, mejor Entonces, dicho, no es lo entonces, mismo descarbonizar que desindustrializar. Y entonces algo ha ¿cómo, habido en el camino que hemos hecho mal. pero cómo va esto, Luis? Hacíamos una transición energética hacia una energía muy barata y entonces los fabricantes de esa energía que iba a ser tan barata se tienen que ir de Europa porque no pueden pagar la luz de lo cara que es. Claro, sí, sí, eso es más o menos el resumen de la noticia de esta mañana, ¿no? No será, Luis, que no llevamos 10, 12 años escribiendo esto. 12 12 años, por lo menos, sí, que yo sí, recuerde. sí. Desde el 2009-2010. Desde Sí, el exilio, denunciando la burbuja termosolar, la burbuja fotovoltaica. Sí, claro, efectivamente. ¿Eh? Y bueno, como no nos hizo caso a nadie, pues aquí estamos, pagando
pagando uno de los recibos de la luz más caros de Europa, tanto los Oye, españoles un día me tienes que mandar, Luis, un recibo tuyo de la luz, para que nos riamos juntos, digo, Ah, no, porque sí, 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 sería una buena idea y comentarlo, sin duda, sin duda. sí, tenemos que Eh, comparar el recibo de Alemania con el recibo de con España. el recibo de España. Vamos a dejar de desbarrar. Las energías renovables. Tengo que decir una cosa de entrada. Yo soy muy partidario de cualquier tecnología que nos ofrezca la posibilidad de obtener energía abundante y barata. Y si la energía eólica, como estamos viendo con los grandes sistemas offshore, es capaz de garantizárnosla. Si la energía fotovoltaica, la energía solar, en aquellas regiones en las que bueno, pues se disfruta una mayor cantidad de horas de sol, pues lo puede garantizar. Eh, Imagino que alguna vez terminaremos con las subvenciones y terminaremos de pagar la deuda generada con ellas y terminaremos de pagar las indemnizaciones a determinadas empresas. Yo no sé en España cómo está el tema, aquí en Alemania vamos a estar pagando las indemnizaciones a las eléctricas que han tenido que cerrar las centrales nucleares los próximos 15, 20 años. Que esto también se va a pagar en el recibo de la luz, que no nos olvidemos que esto no es gratis. O sea, la deuda no es algo que, no es un número mágico que aparece en una cuenta bancaria y luego desaparece, no, hay que pagarla. Y tal. Me quiero imaginar que en algún momento llegaremos al punto en el que efectivamente sea la alternativa más barata, sea una alternativa abundante, y sin embargo sigo preguntándome, Manuel, ¿qué demonios hacemos para enfrentar el problema de la intermitencia? Porque yo ahora mismo sigo sin ver pasos decisivos en ese terreno. ¿Tú cómo lo ves? Es que, vamos a ver, las renovables son el futuro, no le quepa a nadie la más mínima duda. O sea, si tú a mí me dices, Manuel, a partir de mañana el 100% de la energía del mundo va a ser solar y nos va a costar 3 euros el megavatio hora, ¿dónde hay que firmar? Es claro, claro, ¿Dónde hay que firmar? claro, O sea, yo estoy a favor de cualquier cosa que sea barata. claro. Barata, porque el objetivo que deberíamos tener los seres humanos, el objetivo real es sacar de la pobreza a los 2.000 millones de personas que tenemos en el mundo que pasan hambre, que pasan frío, que no tienen qué comer, que no tienen con qué calentarse, que no tienen acceso a la electricidad, que no tienen acceso a agua corriente. Esa es la verdadera amenaza del mundo. Ese es el verdadero reto de la humanidad. Eso y no la emergencia climática que nos estamos inventando porque cuadra con el relato. Entonces, cualquier acceso a energía que sea barata, cualquier acceso a energía que sea capaz de sacar de la pobreza a los miles de millones de personas que hay en la pobreza, ¿dónde hay que firmar? Pero mañana mismo. Sin embargo, claro, la transición energética la hemos empezado por el sector eléctrico. ¿Por qué? Porque era lo fácil, entre Mm, comillas, ¿eh? Es extraordinariamente complejo, extraordinariamente retador y extraordinariamente caro, pero era lo fácil, porque lo difícil es descarbonizar el sector transporte. claro, claro, ¿Qué claro. vamos a hacer con los aviones? ¿Qué vamos a hacer con los barcos? Ahí está el reto, ahí está el reto. ¿Qué vamos a hacer con otras industrias que son intensivas en energía no eléctrica? Ahí está el reto. La Bueno, electricidad era lo fácil y aún pues así mira cómo estamos. es que fíjate, si nos atenemos a lo que estamos viendo y a los mensajes que se nos están enviando, los vuelos van a quedar para los ricos, las lavadoras se van a quedar en los países desarrollados o en vías de desarrollo, eh, porque los otros no van a poder permitirse una lavadora. Entonces estas mujeres van a tener que seguir lavando, yendo al lavadero a lavar la ropa o cosas por el estilo, perdiendo horas, trabajando, rompiéndose la espalda. Muy feminista esta actitud, ¿no? También. Y lo peor de todo, la industria electrointensiva, el acero, el aluminio, la fabricación de productos derivados del silicio, determinados procesos de purificación de minerales, por ejemplo, tierras raras, eh, toda esta se va a ir fuera de Europa. Bueno, si es Entonces, que queda algo, si es que claro, queda algo, claro. queda Entonces poquito, resulta claro. que, de alguna manera,
Aquí en Alemania, por ejemplo, se puede decir tal y como lo voy a decir yo ahora, y si alguien nos está viendo y puede demostrarnos lo contrario, por favor que nos lo diga en comentarios. Aquí en Alemania, con las subvenciones a las energías renovables, hemos financiado la industria fotovoltaica china, que son los grandes ganadores de la apuesta fotovoltaica en este país. Las Bueno, empresas, las vosotros empresas de hasta el 2000, fotovoltaica, ¿cómo? vosotros hasta el 2025 os vais a gastar 500.000, lo voy a decir otra vez, 500.000 millones de euros en subvenciones a las energías renovables. Aquí en España llevamos 100.000 en los últimos 15 años, 100.000 millones. 100.000 millones en subvenciones a las energías renovables. Y fíjate. Claro, las energías renovables ahora son baratas. Pero efectivamente, todos esos intentos de establecer cadenas de valor locales, ¿no?, para el suministro de energías renovables, hablamos de la solar fotovoltaica, pues han quedado en agua de borrajas en Europa, porque toda la cadena de valor es externa. Claro. Es externa. ¿Dónde están aquellas empresas como Isofotón en Andalucía? Ayer quebró Abengoa. Lo de Es Abengoa la es, crónica de una muerte anunciada, ¿no? lo de Abengoa es tremendo, sí. Pero hay muchos más ejemplos en España de empresas que afloraron, ¿no?, en el boom fotovoltaico de los 2006, 2007, 2008, ¿no? Bueno, a nivel ¿Dónde están? europeo, perdona que te interrumpa, a nivel europeo tenemos el enorme ejemplo, porque estamos hablando también de miles y miles de millones de euros, de SolarTech. SolarTech, que va a ser la empresa que nos iba a montar las grandes plantas fotovoltaicas en el norte de África con unas líneas de alta tensión hacia Europa y tal, y que en lo que se ha quedado es en pequeñas oficinas de asesoría para vender tecnología eólica a los países del norte africano. Es algo totalmente absurdo, o sea, es algo increíble. Sin embargo, la cadena de valor de la eólica sí es local. Sí, más local que En España tenemos toda la cadena de valor eólica, desde el fabricante de las palas, de las torres, de los motores eléctricos, transformadores, en fin, tenemos la cadena de valor completa. Pero con la solar no pasa eso, no pasa eso. Claro. No hemos sido capaces de retener ese know-how en Europa. Te preguntaba por la intermitencia. ¿Estamos Sí, haciendo algo para solucionar el tema de la bueno, es que intermitencia? Bueno, la hablábamos del intermitencia, hidrógeno al principio, ¿no? la intermitencia solo tiene dos soluciones, ¿vale? La intermitencia, bueno, tres, ¿no? Una es mucha sobrecapacidad, es decir, si a mí me hacen falta dos, como yo sé que hay veces que va a haber menos viento y hay veces que va a ser de noche, en vez de dos que me hacen falta, instalo 14, Ok, buen ¿vale? punto. Sí, no es una buena solución. Claro, prepare usted la chequera para instalar 7 veces más de lo que le hace falta, ¿no? No. Una es la sobrecapacidad, la otra es una energía de respaldo que produzca electricidad cuando las renovables pues, no están disponibles. Y la última, que no existe a día de hoy, a precios competitivos, pero sin duda existirá a medio largo plazo, es el almacenamiento. Mm. ¿Vale? Ahora mismo la única forma, bueno, la energía, la gente debe saber que no se almacena de momento en cantidades importantes. Se genera exactamente la misma que se consume en cada momento, más las pérdidas, ¿no?, que se pierden por la red. La única manera que tenemos ahora mismo de almacenar energía es con energía hidráulica de bombeo, reversible, ¿no? Que yo tengo una presa arriba, tengo otra presa abajo, suelto agua y produzco electricidad, y cuando la electricidad está muy barata por la noche, compro electricidad y vuelvo a subir el agua arriba. Entonces esa presa pues hace como una pila que me guarda energía y la suelto cuando me conviene, ¿no? Pero claro, en el grueso de un sistema energético nacional es anecdótica esa cantidad de energía que podemos almacenar, ¿no? Las tecnologías de almacenamiento en algún momento, esperemos que no tardando demasiado, serán competitivas y entonces permitirán hacer precisamente eso. Como yo tendré un sistema con una alta penetración de renovables y por tanto tendré un sistema muy sobredimensionado, podré utilizar todo ese exceso de electricidad en momentos puntuales para almacenar energía y luego pues ir soltándola poco a poco. También podemos almacenar energía con la energía termosolar, ¿vale? Que utilizamos la energía del sol
para producir electricidad de manera directa y también de manera indirecta calentamos unas sales, ¿vale? A una alta temperatura y luego esas sales durante la noche, por ejemplo, van liberando su calor y también nos permiten producir electricidad en horas en las que no hay sol, ¿vale? O sea que Pero tenemos... vamos, el almacenamiento en cantidades masivas está por venir, pero vendrá, sin Sí, no, duda. no, yo preguntaba, lógicamente, cuando hablo de solucionar el problema de intermitencia, no me refiero a los problemas de intermitencia a nivel local de un productor particular, sino que me estoy refiriendo a problemas de intermitencia a nivel global. Es decir, de alguna manera tenemos que ponernos a trabajar ya seriamente para evitar apagones, para evitar hacer un Texas. Imaginémonos vamos a hacer un Texas en Europa ahora mismo o en el mismo Texas, ya hemos visto todos el desastre que ha sido, ¿no? Eh, a eso me refería, ¿no? Me llama mucho la atención la, la aparente, porque a lo mejor es que el ciudadano común no lo percibimos adecuadamente, ¿no? Pero aparentemente no veo yo un esfuerzo inversor ni de gasto público a nivel europeo, en Europa, para promocionar la investigación y el desarrollo de este nuevo tipo de, por ejemplo, baterías, sistemas Pero de esto electrólisis. esto es un poco, Luis, lo que yo te comentaba antes de confundir los fines con los medios. Claro, sí. Porque, claro, imagínate, España o Alemania adoptaron la decisión política, para mí errónea, en su momento, de apostar con cantidades ingentes de dinero público por la instalación de unas tecnologías que en su momento, en aquel momento, pues no estaban en el óptimo de su rampa de desarrollo tecnológico. Es No, no, decir, eran caras, ¿vale? sí. Eran caras. En aquel momento, 15 años después, son baratísimas. Mm, Es decir, si hubiéramos esperado un poquito, nos hubiéramos ahorrado un montón de dinero. Tú imagínate, si los 500.000 millones de Alemania que estamos hablando, los 100.000 millones de España, son 600.000 millones solo de dos países. sí. Compara eso con el nivel de inversión en I+D en baterías o en hidrógeno. Es Nada, ridículo, ridículo, es ridículo. ridículo. Hemos confundido los fines con los medios. Tuvimos que haber invertido muchísimo más en I+D. Seguimos teniendo que invertir muchísimo más en I+D y dejar por que el mercado instale las tecnologías que son maduras Claro, claro. y que el Sí, Estado apueste por el I+D+I. sí, no, no. Yo creo que el problema de las renovables al principio, como bien dices, fue precisamente este, ¿no? Nos lanzamos a promocionar unas tecnologías que en aquel momento, bueno, pues les quedaba bastante para madurar. Hoy, efectivamente, mucho mejor. Seguimos con niveles de eficiencia energética relativamente pobres, las cosas como son, en comparación con otras fuentes de energía, ¿no? Pero creo que el camino es el adecuado. Pero es que ahora Entramos, viene cualquier país del mundo que no se gastó ni un euro en subvencionar las energías renovables, ahora compra energía solar fotovoltaica a 25 euros el megavatio hora, igual que tú. claro, porque están aprovechando el esfuerzo económico que se hizo en aquel momento aquí en Europa, Exacto, que es el que exacto. estamos pagando ahora en el recibo de la luz. Sobre todo vosotros, sí. Claro, 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 efectivamente, efectivamente. No te iba a preguntar, en este panorama, eh, en el que lógicamente no queremos caer en la tentación de hacer propuestas absurdas como hace 2 semanas pudimos escuchar en el Parlamento de la ciudad de Hamburgo, en el que una diputada, una parlamentaria de la ciudad autónoma de Hamburgo del Partido de los Verdes proponía sustituir toda la materia plástica que se quema en los crematorios de la ciudad para obtención de energía por madera importada de Namibia que yo Ajá. en aquel momento todos nos preguntamos que cómo iba a llegar la madera desde Namibia a Hamburgo, en barco, en avión, en tren, en burra, o sea, cuál era la manera más sostenible. No, tenemos que empezar a ver las cosas de manera más práctica, ¿no? Más realista. Eh, ¿Qué papel juega, tú que eres físico, te tengo que preguntar, qué papel juega la energía nuclear en el futuro paquete energético a nivel global? Probablemente en España o en Alemania vamos a perder un tren importante ahora, pero a nivel global. Bueno, la energía nuclear a nivel político no deja de ser la gran perseguida de las tecnologías energéticas, ¿no? Eh,
lo estamos viendo día sí, día también en la Comisión Europea, donde sacan el taxonomy y dejan a la energía nuclear fuera, mientras siguen subvencionando la biomasa que emite más que el carbón, como decíamos antes, ¿no? Sí. Porque confunden los fines con los medios. Al final la energía nuclear en Europa pues te produce un tercio de la electricidad libre de emisiones, es nuclear. En España la energía nuclear es la tecnología líder en producción. Un año, otro año, otro año, otro año, todos los años la energía nuclear es la líder en producción en España, produce el 22% de la electricidad y produce más del 30% de la electricidad libre de emisiones. Entonces, a mí, pretender que de manera racional nos creamos que realmente estáis preocupados por una transición energética a un sistema libre de emisiones y a la vez queráis cerrar las centrales nucleares, mire usted, esto no hay lógica aristotélica que haga ajustar este silogismo de ninguna manera. Es decir, ustedes están siguiendo el relato a pies juntillas y los datos les dan exactamente igual, ¿no? Es decir, esto es cumplir una agenda política, pero la van a cumplir, no nos quepa la más mínima duda, ¿no? Las centrales nucleares que tenemos construidas, ¿vale? Son perfectamente capaces de competir económicamente en un mercado mayorista con las energías renovables a los precios tan bajos actuales que tienen, ¿vale? El problema de la energía nuclear, por ejemplo, en España, es que tiene un 60% de impuestos sobre los ingresos. Claro. Un 60% de impuestos sobre los ingresos. Entonces, claro, le ponemos impuestos a una tecnología hasta hacerla inviable económicamente y luego que decimos que, claro, que es cara y no puede competir, ¿no? Y mientras tanto a las otras las subvencionan. Entonces, claro, yo creo que estas políticas son tan injustas que al final, claro, a golpe de BOE uno consigue lo que quiera en el sistema eléctrico, ¿no? Luego decimos que el sistema eléctrico es un mercado libre. Claro, decir esto sin morirse de la risa es difícil, ¿no? Es muy duro. No Es solo muy difícil, es difícil, es muy muy duro, duro. ¿no? Entonces, si me preguntas a futuro, yo creo que las grandes centrales nucleares, tal y como las conocemos ahora, pues a futuro se van a hacer algunas. Inglaterra tiene planes para construir varias. Francia tiene un plan ambicioso de hacer 6 EPRs nuevos en los próximos años. Yo, tal y como estamos en Europa, con las leyes que hay en Europa, las normativas que hay en Europa y que llevamos muchos años sin hacer centrales nucleares y hemos perdido el know-how de la cadena de valor, ¿vale? Y ahí está la clave del asunto. Yo creo que construir centrales nucleares grandes a precios competitivos de mercado va a ser complicado. Va a ser complicado, ¿vale? Hay otros países donde lo tienen mucho más claro. Por ejemplo, China. China hace centrales nucleares, pues varias al año, Sí, ¿vale? no, a patada, sí, sí. Sí. Corea tiene una cadena de valor perfectamente establecida. Corea llegó a Emiratos Árabes y construye 4 centrales nucleares en tiempo y en plazo. Perdón, en plazo y en coste. China construye en plazo y en coste, ¿no? Sin embargo, en Europa, pues hemos perdido ese know-how. En Estados Unidos también han perdido ese know-how Sí. y los últimos intentos pues tienen retrasos y sobrecostes. ¿Pero por qué hemos perdido la cadena de valor? Por eso yo creo que el futuro de la energía nuclear pasa por estos nuevos diseños de reactores nucleares que son modulares, que son mucho más pequeños y que tienen muchas ventajas con respecto a un reactor grande. Para empezar, que al ser pequeños y modulares se pueden fabricar en serie en fábricas, lo cual reduce mucho los costes, reduce los plazos, se aprovechan factores de escala, ¿vale? Son modulares, uno puede comprar desde... Reactores modulares se entienden así desde menos de 300 megavatios de potencia, Sí, pero los hay sí, realmente muy pequeñitos, los hay de 10, de 15 megavatios, ¿no? sí. Entonces uno puede comprarse reactores y ir poniéndolos así, en paralelo, ¿no? Hasta la potencia que uno desee. Son mucho más pequeños, tienen seguridad pasiva, operan a presión atmosférica, con lo cual necesitan edificios mucho más pequeños, menos sistemas de seguridad, por lo tanto son mucho más baratos, mucho más contenidos, se pueden poner cerca de industrias o industrias y utilizar
la gran fuente de calor que tienen para usos industriales, son la forma más eficiente de producir hidrógeno, ¿no? Porque son reactores, algunos de ellos que operan a 800 grados de temperatura y hacer la electrolisis a esa temperatura es súper eficiente comparado con los procesos que tenemos ahora. Claro. Hacen un mejor uso de los recursos naturales, porque los reactores nucleares que tenemos ahora aprovechan apenas un 1% de la energía contenida en el uranio, ¿no? Cuando estos reactores pueden utilizar el 90%, incluso más de la energía contenida en el combustible, incluso utilizar torio, que es mucho más abundante que el uranio, como combustible, y tener reservas para toda la demanda eléctrica de la humanidad durante miles de años, ¿no? Es decir, tienen una serie de ventajas muy buenas. Te voy a interrumpir brevemente para que nos digas, para que me respondas a una pregunta. La pregunta es clara. Últimamente hemos estado leyendo y cada vez leemos más con más frecuencia, curiosamente aquí en Alemania también, sobre el desarrollo de tecnologías de obtención de energía nuclear que nos podrían permitir reutilizar los residuos radiactivos generados hasta la fecha. ¿Qué hay Sí, de esto? claro. Sí, o sea, en este tipo de reactores uno puede coger el combustible gastado de los reactores que tenemos ahora Eso es. y hacerle una serie de procesos y utilizarlo como combustible. Insisto, cuando uno saca el combustible gastado, que eso es lo que la gente conoce como residuo radiactivo, Sí. es el combustible gastado que sacas del reactor, ¿no? Mm. Cuando lo sacas, ese combustible todavía guarda más del 90% de la energía en su interior. ¿Por qué? Porque las tecnologías de reactores que utilizamos en la actualidad pues no están diseñados para ser capaces de extraer esa energía, ¿no? Los procesos que utilizamos son otros. Pero en otro nuevo diseño de reactores, como estos que estamos hablando, pues son capaces de extraer la energía contenida en el combustible pues a un grado muchísimo, muchísimo mayor, con lo cual uno extendería las reservas de uranio o torio que tenemos en la Tierra para miles de años, claro. ¿Esto se lo está contando alguien a Ione Ibarra o a la señora ministra? No, no, yo creo que no. De No, hecho, aquí ¿verdad? han aprobado una ley que impide la explotación, incluso la investigación con uranio. Qué barbaridad. No sé, alguien debería explicarles que los radiofármacos de medicina nuclear se hacen en reactores nucleares y que hace Sí, falta el uranio, que la energía nuclear salva miles y miles y miles de vidas al año en los hospitales. Igual alguien se lo tenía que explicar. tremendo. Manuel, estimado, para ir terminando ya, eh, olvidémonos de la energía con gas vegano de Greenpeace, olvidémonos de la falta de perspectivas, olvidémonos del corporativismo que se pueda esconder detrás del desarrollo de determinadas políticas de subvención a determinadas empresas e industrias y pensemos en el bienestar de las personas, que es lo que nos interesa. Si tú tuvieras poder para hacerlo, ¿cuál sería tu mix energético para implantar mañana mismo en Zimbabue? En Para que todas Zimbabue. las mujeres tuvieran una lavadora, para que no tuvieran que quemar excrementos de animales, para que no tuvieran que esquilmar la madera del bosque. ¿Qué proporcionaríamos a los habitantes de Zimbabue para que pudieran disfrutar de energía abundante y barata? Pues como entiendo que la red de Zimbabue eléctrica no estará excesivamente desarrollada como para permitir una implantación de energías renovables dispersas, ¿no?, por todo el territorio nacional, pues al final necesitaríamos generación eléctrica con potencia modular dependiendo de las zonas del país donde las que estuviéramos, ¿no? Yo apostaría por un mix de energía que operará en base, que puede ser o bien nuclear o bien gas natural, ¿vale? Con una penetración de renovables la que el sistema eléctrico admita. Y ese es el mix que yo pondría en cualquier país del mundo si la energía fuera gratis, ¿vale? Como no lo es, ¿qué le pongo yo a Zimbabue mañana mismo? Carbón. ¿Qué le voy a poner? Carbón. Lo que están haciendo los chinos. Claro, a mí me dices, tienes que ir mañana a Zimbabue y aumentar el Producto Interior Bruto de ese país. Señores, carbón, no lo duden, ni un segundo.
Don Manuel, muchísimas gracias por esta charla. Espero volver a contar contigo para charlas sucesivas. Vamos a Cuando quieras. intentaré también organizar tertulias con más personas. Y ha sido un enorme placer tenerte aquí en Liberdiálogos. Y lo dicho, queridos amigos, se pueden suscribir a este canal y abajo del vídeo van a encontrar información sobre el doctor Fernández Ordóñez para que si deciden seguirle en Twitter o leer sus artículos sepan a dónde acudir. Les deseo una muy feliz jornada y hasta la próxima semana. Libertad y prosperidad.